Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Qué tiempo más maravilloso el poder compartir como familia, con mi esposa, con nuestros hijos. La bendición que tenemos, Señor, de ese diseño de la familia donde podemos reunirnos para meditar, para adorarte, para agradecerte, para darte gracias, Señor, por este grupo, por esta familia que tenemos, para darte gracias por nuestros hijos, para darte gracias principalmente porque tenemos el privilegio de conocerte. Nuestra familia no podría ser lo que es si no te conociéramos y si tú no estuvieras en medio de nosotros. Creemos, Señor, que tienes un diseño especial, perfecto, porque fuiste tú quien creó, Señor, el modelo de la familia, del matrimonio, de cómo convivir entre nosotros, los cónyuges, nuestros hijos, de cómo guiarlos, de cómo, Señor, andar según tu propósito divino. Y gracias, Señor, porque tenemos la libertad de reunirnos, de alabarte, de bendecirte, de decir que te amamos y que tú deseas que nosotros, Señor, transmitamos e impartamos a nuestros hijos. Por eso yo quiero orar no solamente por este tiempo en el que podemos reflexionar en tu palabra, sino que también quiero orar por cada familia que nos está viendo, por cada matrimonio, por los esposos, por las esposas, por los hijos, Señor. Que levantes tu modelo en cada casa que te busca. Que levantes, Señor, que tu modelo sea levantado en el matrimonio y en los hijos. Que se levante, Señor, ese sacerdote, esa esposa, esa mujer sabia, ayuda idónea. Que se levanten los hijos, Señor. Hijos con un espíritu que los lleva y guía a ser, Señor, esos jóvenes, esos niños, esos hombres y mujeres que saben que tienen un Padre en la casa, pero que también tienen un Padre eterno que los cuida y los levanta, los protege y los prospera. Gracias por cada hogar, Señor, en el que tenemos la oportunidad de entrar en este tiempo. Que sean hogares que se levantan en esta nación como faros que transmiten tu luz a aquellos lugares que necesitan recibir esa luz admirable en Cristo y de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 25 al 29, nos narra una experiencia muy interesante del rey David, cuando junto con el pueblo van a traer el arca del pacto con el Señor. Y dice así la escritura lo siguiente. Primera de Crónicas 15, verso 25. David, pues, junto a los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. Como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Iba David vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. Y dice, con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterio y arpas. Y en medio de ese ambiente de oración, aquí hay un capítulo que pareciera que cambia un poco el ambiente, porque dice, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció, dice la escritura, en su corazón. Ahora que hemos leído esto, me gustaría compartir con ustedes unos puntos
que mientras meditábamos en la Escritura y en el devocional, venían a mi corazón. Me gusta que el devocional se titula El Adorador Alegre y pensando en esto, la Biblia dice que Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Y cuando veo toda la experiencia de David al ir a buscar a casa de Obed-Edom, el arca del pacto, el júbilo, cómo iban vestidos, porque narra cómo iban vestidos, y luego cerramos esta experiencia con Mical, que lo ve y lo desprecia en su corazón. Yo estaba pensando en 3 puntos que me gustaría compartir contigo en este día. Primero, ¿quién es Dios para ti? Segundo, el segundo punto en el que yo meditaba se define o se desprende de la respuesta que te deja el primero. ¿Quién es Dios para ti? ¿Verdad? Y dependiendo de esa respuesta, entonces el segundo punto define que de quien tú creas que es Dios en tu vida, eso va a definir el nivel de alabanza y de oración que tienes para con Él. Y el último, yo estaba escribiendo que adorar al Señor con nuestra vida, con nuestra casa, servirle, con nuestro corazón, con nuestras convicciones, adorarlo genuinamente, tener una experiencia espiritual con Él continuamente, algo que no puede estar oculto, que se va a manifestar en tu casa, en tu vecindario, en el trabajo, con tu matrimonio, en la iglesia, en la universidad, donde quiera que andes, se volverá posiblemente una causa de mofa para el mundo que no conoce al Señor. Y esto es lo que quiero puntualizar. Primer punto, ¿quién es Dios para mí? Nosotros hablamos de un Dios todopoderoso, del Dios que me encontró, del Dios que me salvó, del Dios que me sanó, del Dios que nos ama, del Dios que es fiel siempre, aun cuando nosotros no seamos fieles, del Dios que nos ha bendecido, porque yo recuerdo en mi vida cuando Dios me dio el regalo de la salvación, soltero, cuando me casé con mi esposa, yo podría compartir con ustedes una y otra vez experiencias y testimonios del amor de Dios para mi vida, de su misericordia, de su favor, de testimonios de milagros, de milagros en el área de la salud financiera y muchas cosas más. Entonces eso me permite definir que Dios es tan impresionante, es todopoderoso, pero estoy tratando de dar una idea que de seguro tú la has expresado también, pero más que expresarla, que el hablarlo con palabras, yo quiero estar claro de que lo que yo hablo tiene que ver con una experiencia que yo tengo en mi interior, de mi vida y de mi relación íntima con el Señor. Entonces, si yo respondo, ¿quién es Dios para mí? Yo debería de tener muchas respuestas. Creo que toda mi vida no podría terminar de explicar lo que significa Dios para mí, por todo lo que Él me ha permitido conocer. Y ahí podemos resumir, ¿verdad?, el Dios único, real y todopoderoso. O sea, nos gusta decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tal vez en estos tiempos en que hay tanta situación que estamos viviendo en nuestro país, se vuelve todavía muy vital la convicción y la creencia de que Dios está con nosotros y que Él nos sostiene. Si lo contextualizamos a la experiencia de David, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, desde el momento en que él es un pastor de ovejas, su enfrentamiento con Goliat, el rey todopoderoso que se vuelve, y dice la Biblia que era un hombre conforme a su corazón. Entonces, de esa respuesta, entonces caemos al júbilo con el que David actuaba, porque empieza a decir que iban con júbilo, con sonido de bocinas, con trompeta. Dice que David, vestido de lino fino, pero que también llevaba sobre él un efod, un vestido sacerdotal de lino, algo muy elegante, o sea, David estaba con todo el deseo de estar siempre dándole lo mejor al Señor, cómo se presentaba delante de él. Y estaba pensando en esto y me tomé el tiempo para ir y trasladarme al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6,
el verso 14, y en el verso 12 también hay un subtítulo que dice, David trae el arca a Jerusalén. Y dice este pasaje, y David danzaba con toda su fuerza. Y vemos a un David que estaba en un ímpetu, en una convicción tan clara de quién era Dios para su vida, que él danzaba donde fuera. Él adoraba al Señor. Y ahí hay una experiencia interesante porque parece, según lo que narra la Escritura, y usted lo podría ver tal vez en otras versiones que lo explican de una manera tal vez más explícita, dice en el verso número 20 que Mical se presenta, ¿verdad? Y lo cuestiona y lo critica porque le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decorum cualquiera. Parece que hubo una experiencia ahí por causa del júbilo y de la adoración de David ante el Señor, que sus ropas lo dejaron al descubierto. Pero lo que me gusta es la convicción y el ímpetu que David tenía para con Dios, sin importar el lugar donde él estuviera. Entonces, el entender quién es Dios en nuestra vida define cuán real va a ser nuestra adoración y nuestra alabanza. Y digo, cuán real, porque tal vez podría caer en el error, tristemente, de levantar mis manos en la iglesia, pero fuera de esta actuar totalmente opuesta a cómo actúa en la iglesia. Y una vez que yo definí o escribí estos dos puntos, ¿verdad? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Cómo lo conozco? Y esa respuesta me va a definir el nivel de alabanza y adoración que voy a tener para con el Señor. Me lleva a la tercera idea que escribí. Mi vida consagrada para con el Señor, donde uno lo conoce, uno tiene experiencias sobrenaturales, es la única manera en que podemos definir cómo nos relacionamos con el Señor. Va a ser objeto posiblemente de crítica, de cuestionamiento, de mofa, de juicio o de señalamiento de aquellos que no conocen al Señor. En el libro de Crónicas que leíamos al inicio, me gusta que el verso 29 dice, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Estaba largo de la experiencia de David. No estaba presente cuando él fue a buscar el acta. Ni siquiera creo yo que conocía a Dios de la manera en que David lo conocía. Aquellos que no lo conocen, que están largo de tu experiencia, de una relación con el Señor, que sinceramente dicen creer, pero su expresión creer tal vez está muy lejos de conocerlo íntimamente, pues es un ambiente que nosotros vamos a enfrentar durante toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que aprendió David? Creo que aprendió primeramente que se debe de obedecer a Dios tal y como Él nos manda. Hay instrucciones que el Señor nos da que lo más importante no es muchas veces entender, sino obedecer, hacer lo que Dios manda y luego el Señor se va a encargar, creo, de darnos las razones por las cuales nos está diciendo qué hacer. Lo otro que también me llamaba la atención es que una vez que nosotros obedecemos, entendemos que debemos de obedecer, porque ya aquí en Primera de Crónicas 15, David ya lo hizo en la forma en que Dios le había mandado. Lo hizo a través de los levitas, y los levitas fueron los que llevaron el arca, y él se encargó de alabar, de adorar de esa manera. Entonces, una vez que él hizo eso, podemos ver una adoración genuina, una adoración de verdad. Y podemos ver a un David adorando sin importar quién lo estaba viendo. No hizo no tuvo ningún cuidado en saber quién es el que estaba viéndolo. Simplemente adoró. Y él estaba dispuesto, como dice en el versículo 9, estaba dispuesto a verse como tonto para poder expresar gratitud total y sincera a Dios. Es importante que nosotros seamos como niños, que hay veces no comprendemos todas las razones de las instrucciones de nuestros padres,
pero cuando seamos adultos las vamos a entender. Igual es con nuestro Padre Celestial. Muchas veces no vamos a entender las razones por las cuales Él nos está diciendo lo que debemos de hacer, pero luego Él se va a encargar de traernos esta claridad a nuestra mente. Y número 2, que adoremos con todo el corazón al Señor por gratitud y por amor a Él. Eso es lo que me gustó de estos y con textos. eso que estás diciendo me gusta porque es bonito cuando estamos compartiendo y vienen a nuestro recuerdo pasajes del tema que estamos abordando. Porque, por ejemplo, vos estás diciendo obediencia. Y en las experiencias que narra, digamos, en el tiempo de David, en 1 Samuel, creo que habla de que Dios se complace más en nuestra obediencia, ¿verdad? Entonces, es imposible decir que alabo al Señor, que adoro al Señor y no soy obediente. Aquel que dice que es un adorador, digamos, David era un adorador y era alguien que obedecía al Señor. Y me gusta lo que estás compartiendo porque yo creo esto. Obediencia está definido por mi confianza hacia el Señor más que por aquello que yo pudiera entender. Porque hay cosas que Dios nos las va a presentar y a pedir de manera, si me permite decirlo, ilógico, ¿verdad? Pero por ejemplo, la experiencia de Abraham. Pero lo importante es que yo confío en aquel que me está hablando, como mis hijos, como nuestros hijos confían en nosotros, y eso nos mueve a hacer y aplicar y a ser obedientes con la orientación. Salmos 22:3 dice algo muy poderoso porque nos enseña que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si nosotros nos volvemos, permíteme decirlo, un adorador en espíritu y en verdad, alguien que genuinamente adora al Señor, que alaba al Señor, que aplica sus principios, que somos obedientes. Dice, se complace más el Señor en la obediencia que en los sacrificios. Entonces con seguridad tendremos unas experiencias en nuestra vida fuera de serie. Es la única manera de llamarlo. Y me gusta también que cada tarea que nosotros realicemos, cada propósito al que hemos sido llamados, que Dios nos ha llamado a hacerlo alabando y adorando. Del salmista David venía y estaba trasladando el arca y lo estaba haciendo adorando con júbilo. Creo que esto es muy importante para nosotros, nos da una enseñanza de que todo lo que hagamos, hagámoslo adorando al Señor y con júbilo para Él, porque creo que eso va a crear un ambiente también de gratitud y de adoración a Él. Así es. Bueno, una vez más ha sido un privilegio que nos acompañes en este tiempo. De parte de mi esposa y mía, no nos queda más que motivarte a que puedas conectarte con nosotros siempre en este tiempo del altar familiar, donde por estar expuestos a la Escritura del Señor con seguridad, Dios te va a bendecir. Así que el Señor te bendiga y que tengas un tiempo maravilloso.